Sean todos bienvenidos a otro video de Aprende con Steve. Qué bueno es volverlos a tener nuevamente en Aprende con Steve. Espero que estén muy pendientes, se van a venir nuevas cosas, nuevos segmentos se podría llamar. Entonces muy pero muy pendientes. Y no siendo más, vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar de qué es el lenguaje, algunas teorías del lenguaje y la diferencia entre el lenguaje, lengua y habla. Antes de dar la definición del lenguaje se le debe otorgar un lugar de privilegio. Pero Steve, ¿por qué? Porque gracias a ello la evolución del hombre marcó diferencia, como lo hizo la mano prensil, ya que con ella nuestros antepasados pudieron trabajar los metales y las piedras para crear herramientas para sobrevivir, para la supervivencia. Listo, ahora sí podemos empezar con la definición del lenguaje. Es la facultad que tiene el ser humano de representar de una manera subjetiva y transformarla en un sentido comunicable. Cuando me refiero a una realidad subjetiva, es a un punto de vista personal, emocional y conocimiento de la realidad. Y esto nos dice que el lenguaje posibilita la simbolización y también posibilita la significación. Y ahí es donde el lenguaje se convierte en un instrumento que le permite adquirir y transmitir conocimiento a través de la construcción de significados. Dice el señor Bukowski, creo que así es la pronunciación, estuve buscando y en ruso es como Bukowski, porque él es de allá. Entonces perdonarán la pronunciación. Bukowski dice que el pensamiento y el lenguaje están ligados, o sea, unidos. Por lo tanto, el desarrollo del lenguaje es el desarrollo del pensamiento. También debemos tener en cuenta que el lenguaje es dinámico, porque evoluciona y se transforma a través de los tiempos. Para Luis Ángel Bahona existen tres ejes fundamentales. La primera es la cognitiva, a la cual hace referencia a la utilización del lenguaje en la transformación de la experiencia humana. La segunda es la estética, y es cuando se utiliza el lenguaje en la recreación del sentido de la experiencia del mundo, con una finalidad estética. En otras palabras, es la construcción de su propio mundo basado en experiencias con una finalidad. La tercera es la interacción, y es cuando se utiliza el lenguaje como un elemento de interacción humana. Ahora vamos con la función especial del lenguaje, que es la significación, ya que con esa significación se vuelve un instrumento en el proceso de transformación en la experiencia humana, de una realidad objetiva, natural y social. El lenguaje tiene dos características principales, que es el oral y el escrito. El oral se vincula a través de la palabra hablada y se vincula con gestos y movimientos del cuerpo. Y el escrito se relaciona de una manera visual, material y palpable, como lo es la escritura. Para Vygotsky no solo se refiere a solo un objeto, como lo es la escritura, sino a un grupo o a una clase de objetos. Esto quiere decir que es un acto verbal de pensamiento, donde lo que tú ves genera interacción y lo asimilas de una manera diferente. Voy a dar un ejemplo para que lo entiendas un poco más. Este es un claro ejemplo. Lo que tú viste lo interpretaste de una manera diferente a como otra persona lo vio o a como yo lo vi. Ahora vamos con la diferenciación entre lenguaje, lengua y habla. Nosotros ya conocemos el significado de lenguaje, que se entiende como la capacidad de establecer comunicación por medio de signos, ya sean orales o escritos. Por otro lado, el lenguaje es un sistema de signos donde los hablantes aprenden o retienen en su memoria. Esos sistemas de signos son conocidos como códigos, y esos códigos son importantes para el normal desarrollo de la comunicación. Y el habla es la forma en la que una persona busca de manera individual y voluntaria, en el cual esa persona busca esos códigos, los estructura a su manera, ya sea a través de una emisión de sonido o escritura, o de la lengua como acto de comunicación. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿no? Ahora vamos con el origen del lenguaje. Debemos tener en cuenta que es uno de los enigmas que difícilmente se podrá resolver, porque existen miles y miles de teorías. Voy a decir algunas principales, pero la única forma de saber el origen real es viajar al pasado y mirar qué pasó, quién lo creó, quién lo hizo. No sé quién lo hizo, quién lo creó, cómo se originó,
pero daremos unas teorías. Las teorías que les voy a decir no están comprobadas, pero son como las más relevantes, las que se escuchan más. Existen dos tipos: la de creencia divina y la evolucionista. La primera hipótesis, que es la divina, dice que Dios le dio la capacidad al hombre de darle nombre a todos los seres del mundo. La segunda hipótesis, que es la evolucionista, habla de que el lenguaje se generó en la era neandertal y que con el Homo sapiens se desarrolló mucho más rápido. Existe otra hipótesis que también es evolucionista, que es la teoría hemonapoteica. La voy a leer porque es difícil de decir, la verdad. Se llama la teoría onomatopéyica, que afirma que el hombre empezó a hablar imitando los sonidos de su alrededor. Para los filósofos griegos, los sonidos, las palabras ya estaban asignados. Entonces lo que querían representar, pues lo decían así natural, como que les salía natural. Un ejemplo, no sé, de este tiempo: a cámara, a cámara. Por ejemplo, esa es una de las teorías que también existe. Hay otra teoría que se llama la de la repetición. ¿En qué consiste? Dicen que la parte oral está vinculado con un esfuerzo físico. Un ejemplo podría ser, digamos, esto es muy pesado, entonces yo... Esa es una teoría. También existe otra teoría donde dice que existió solo una única lengua y que de ahí se derivaron todas. Esta teoría la propuso un filósofo alemán llamado William Leibniz en el siglo XVIII. Bueno, eso fue todo por el video de hoy, pero antes de irme quiero mostrarles el experimento. Esto es un limón. Mucha gente conoce el limón como así de pequeño que es. Tal vez hay gente que no lo conozca. Entonces a eso me refería en el sentido palpable, visual y material. No siendo más, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, activar la campanita, compartirlo con todos sus amigos y nos veremos en un próximo video de Aprende con Steve. Hasta la próxima.